Bueno, yo soy Emilio Fernández, soy murciano. Yo hace 40 años aproximadamente conocí a Antonio en la prisión de Carabanchel. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí estoy, es que no quiero levantarme. Es que estoy... O me levanto. Ay, hombre, claro, hombre, por Dios. No me digas que tienes memoria para eso porque yo creo que ha pasado 40 años. ¿Estabas en la cárcel conmigo? Estaba en la comuna contigo y hay muchas anécdotas. Pero bueno, no quería referirme a eso. ¿Tú eres del Partido Comunista? No, yo era de la ORT. De la ORT, a extrema izquierda. Sí, sé quién era. Pero estaba en la comuna que había, que era la mayoría del PC. Sí. Entonces yo me alegro un montón de verte. Entonces me alegro y te felicito porque eres coherente en tu trayectoria política. Y voy a la pregunta que me gustaría hacer, porque aunque hace 40 años de aquello, que cuando entraste muchos líderes antifranquistas y demócratas, ya se hablaba de la República, la Tercera República, y se comentaba que tú ibas a ser el presidente de esa república. Entonces mi pregunta, porque era realidad, yo era joven, como tú eras más joven, entonces lo que quería preguntarte, que allí te cortejaban, por lo menos allí te cortejaban, que es cuando yo te conocí, todos los líderes antifranquistas. Entonces, ¿qué pasó? Mi pregunta es, ¿qué pasó? Porque yo y muchos como yo no llegamos a ti y a los demás dirigentes para que eso no existiera, se rompiera. Esa es la pregunta, sin más. Muy bien. Concreta, y yo iré al grano. Concreta. Primero, me das una alegría y una emoción saber que has estado conmigo en la cárcel. Eso es muy agradable para mí y muy desagradable para ti, puesto que porque no has conseguido lo que entonces esperabas. En cambio, yo, en primer lugar, nunca yo me propuse ser presidente de la República. Segundo, todos me lo decían y yo guardaba silencio, porque sé muy bien la psicología humana y sé que los movimientos clandestinos y los movimientos de oposición necesitan jefes, necesitan líderes. Y si en mí veían un futuro presidente de la República, yo ni decía que sí, ni decía que no, para que me utilizaran para movilizar contra Franco. Pero yo ni una sola vez en mi vida he soñado con tener poder político. Lo desprecio. Un momento. Sé que es necesario. No en la oligarquía, que eso por supuesto yo jamás participaré. Pero en una democracia yo considero que el máximo honor para un intelectual, un pensador, como yo he sido siempre, y para un hombre de acción que ha arriesgado su vida, por ejemplo, por la independencia de Guinea Ecuatorial. Figuraros que yo he sido difamado para evitar que triunfara el proyecto de ruptura democrática, que no era la República. La ruptura democrática era abrir un periodo de libertad constituyente, lo que ahora mismo pretendemos. Lo que hoy el MCRC pretende es lo mismo que pretendía la Junta Democrática y la ORC. Queríamos abrir un periodo de libertad constituyente. Y ahí que el pueblo español eligiera pacíficamente entre tres. Si no hay tres alternativas, el referéndum no es tal. Se llama plebiscito. Decir sí o no, eso es como Roma inventó las legiones romanas, los soldados, para elegir César, levantaban su escudo o los dejaban, y era sí o no. Eso es plebiscito. Referéndum es otra cosa. En un referéndum tiene que haber elección. Y si el que convoque el poder, el referéndum necesariamente, es el poder establecido, no puede establecer una dicotomía sí o no. Porque eso es plebiscito, sí o no. No, tienes que elegir
algo concreto. Para eso hace falta mínimo 3 opciones. Y yo eso lo expuse en aquel tiempo, en la ruptura democrática. Las 3 opciones eran la continuación de lo que había siempre, como ahora, continuación de lo que hay. Venga, eso es lo que yo quiero. Venga, ¿queréis una monarquía de partidos estatales? Venga, adelante. A ver, votarlo los españoles y darles la oportunidad de que elijan algo distinto entre otras 2 opciones diferentes. 1, la vuelta a la Segunda República, no lo que hay, sino vuelta a lo que era la Segunda República. O bien, fundación de una nueva república de carácter presidencialista, con separación de poderes, porque la primera república no tenía separación de poderes y era solo parlamentaria. Si la Segunda República hubiera tenido separación de poderes, es decir, un presidente, por ejemplo, si Azaña hubiera sido elegido por todo el pueblo español, no podría haber habido jamás ni un solo segundo de temor a una guerra civil. ¿Por qué? Porque era el jefe del ejército y cualquier movimiento lo destituye. No hay nada más disciplinado en el mundo que un militar. Si los militares están educados para obedecer, ninguno sabe mandar, salvo el dictador. Un militar sabe obedecer. Eso hay que decirlo muy alto. No hay que tener miedo ninguno al militar. El miedo es a la ambición de los dictadores, que pueden ser militares o civiles. Esto es mejor y más duradero que una dictadura. Es más, a las dictaduras o tiranías le sucede necesariamente, si en medio, ahora responderé a tu pregunta, no me olvido de ella, si en medio no se produce un fenómeno nuevo, que son las oligarquías. Si no hay algo extraordinario entre la dictadura y lo que hay ahora, el estado de partido, la oligarquía es una degeneración de la dictadura. Lo que hay hoy en España es una degeneración de la dictadura. Ni siquiera, no es verdad. Cuando se dice oligarquía de partidos, no saben lo que dicen. Claro que hay una oligarquía, pero la gente se cree que una oligarquía es la banca, el IBEX. No, señor, eso será en Estados Unidos. Eso no tiene, eso son las poliarquías de que hablaba Robert Dahl, lo que este hombre, fallecido ahora en Italia, lo siento, a Sartori, pero un intelectual muy mediocre que no ha hecho más que mentir y ganar dinero con sus libros, con las mentiras, porque por eso tiene premio Príncipe de Asturias. Pero ahora ya voy a contestarle a ese compañero inolvidable, porque se ha levantado y ha dicho la verdad de un hecho físico. Estuve contigo en la cárcel. Pues enhorabuena, enhorabuena de haber participado conmigo en momentos de esperanza. Y yo he seguido fiel, manteniendo la esperanza en la libertad, para lo cual tengo que enfrentarme y negar todo lo que ha habido después de la muerte de Franco. Porque ahí no hay esperanza alguna para la libertad, ni para la verdad. Tú me has preguntado cuál fue el motivo de que se rompiera. Pues una traición tan grande como la de Juan Carlos a su padre fue la traición del Partido Comunista de Santiago Carrillo a mí, a lo que yo representaba. Venía a mi casa para lamentarse con su mujer, a Cristo Rey, para lamentarse, decirme que era solidario mío, que no había derecho, de la difamación que me había hecho en la prensa española el PSOE, Felipe González y Mújica. Pero no lo podía decir en público, era en privado. Pues eso fue, fracasó todo porque yo no podía concebir siquiera que personas como tú, que había muchas dentro del Partido Comunista, pudieran tolerar, admitir que en el último momento Santiago Carrillo les dijera hay que hacerse monárquicos y sacar la bandera de la monarquía y aplaudir al monarca, y que todos como corderitos dijeron, como hay ruido de sables, pues venga, aceptamos, legalizado. No, yo no luché para legalizar a nadie, porque nadie puede legalizar a la libertad. Es la libertad la que legaliza, no la inversa.
Adelante.